Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario donde me vas siguiendo. En este video vamos a desarrollar las escuelas del derecho y vamos a ver un fenómeno muy interesante en el marco de analizar, cada una de estas escuelas de las más importantes que se han ido gestando a través de la historia de Occidente, ¿no? En ese marco también es importante recalcar que cada escuela es como un par de anteojos, ¿no? De lentes. ¿Por qué? Porque al colocarte unos lentes, por ejemplo, del realismo jurídico, ves el fenómeno jurídico desde otro punto de vista, que al colocarte unos lentes, por ejemplo, de los estudios críticos del derecho. Entonces, las escuelas del derecho significan, sobre todo, anteojos para ver el fenómeno jurídico desde diferentes puntos de vista. Vamos a comenzar con esto que es el formalismo jurídico y esta escuela de las más tradicionales, que es la exgénesis. Eh, Primero, el contexto. Es un contexto en Francia donde existe una situación de caos jurídico en una situación, digamos, de un país que, a pesar que ya se encuentra interconectado, ya se encuentra unido, tiene una situación de una diversidad normativa muy fuerte, ¿no? Entonces no se sabe eh, qué normativa se aplica para regular el comportamiento, ¿no? Hay una multiplicidad de legislaciones, ¿no? Hay una multiplicidad de legislaciones. Este caos jurídico se suma a este caos jurídico, como te decía anteriormente, este fraccionamiento eh, del territorio en el marco de lo que viene a ser Francia de ese momento, a pesar, como ya te dije, que ya está bonificada, ¿no? Existía una pluralidad de legislaciones, ¿no? Derechos regionales, locales, ¿no? Eh, que se disputan la regularización de las conductas, ¿no? Entonces se ve al código como una estrategia de positivización de la racionalidad del derecho natural. Esta racionalidad del derecho natural son estas otras normativas que están funcionando en esta coyuntura, ¿no? En este espacio, y que hacen a esta multiplicidad de legislaciones, ¿no? Pero en sí lo que sucede en esta Francia es solamente una sistematización del caos normativo que existe, y lo que se hace es colocar al código como un centro de derecho positivo, ¿no? Donde, donde será justamente el código cuál elemento va a resumir la normativa que va a regir los, los destinos de este país, ¿no? Esto es muy muy interesante. A ver, la escuela de la existencia tiene muchos de los antecedentes con Montesquieu y Rousseau, sobre todo Montesquieu, ¿no? Que es quien va a proponer la separación del poder legislativo del judicial, ¿no? El poder judicial, es decir, los jueces no son, no son más que la boca de la ley, ¿no? Es el legislativo quienes hacen las normativas que el judicial, es decir, los jueces van a aplicar, ¿no? Y Rousseau, por el otro lado, va a indicar que la interpretación de la ley corresponde, como bien te decía hace un momento, al poder legislativo, al legislador, pues nadie es mejor que el autor de la ley para saber cómo debe ejecutarse e interpretarse. Esto es bien interesante porque tiene mucho que ver con la tradición normativa de nuestro país, ¿no? Ahora, la escuela tiene un papel fundamental en la construcción de derecho en el siglo XIX. Tiene su origen, como ya te habíamos dicho, en los códigos napoleónicos, ¿no? Y obviamente en esta situación de caos normativo que existe en esa Francia de ese momento. Aporta también esta escuela un método de interpretación del derecho, que lo han debido ver esto, por ejemplo, en temas como la argumentación jurídica, ¿no?
La escuela indica que el derecho es solo el código, o sea, derecho sale del código, ¿no? Porque obviamente estamos en un contexto donde el código civil, los códigos napoleónicos, digamos, son las representaciones más fuertes en la positivización de la norma, ¿no? Eh, entonces no pueden, el código es un elemento complejo, pero que no da oportunidad a que se hayan generado lagunas jurídicas, por ejemplo, ¿no? Busca la voluntad del legislador en la interpretación de la ley y da predominio al poder legislativo, ¿no? Eh, Identifica el derecho con las leyes de origen estatal. En el marco de la interpretación del derecho, como lo que estamos hablando hace un momentito, que también la escuela toma un método de interpretación jurídica, tiene el objetivo de descubrir la intención y la voluntad del legislador. Para ello utiliza dos elementos: el método exegético puro, que analiza de forma rigurosa los artículos del código, por un lado, y por el otro lado el método sintético, que considera la observación de la realidad social. ¿Ok? Vamos a la segunda escuela, que es el formalismo jurídico, eh, ya un poquito estableciendo algunos elementos más centrales. Primero, el derecho está en los códigos, como habíamos dicho. Se reduce exclusivamente a lo que contienen los códigos. Los códigos significan un sistema de pretensión universal donde no hay lagunas, como habíamos indicado. El orden jurídico positivo es complejo y no tiene lagunas, se autointegra. Esta escuela tiene una visión predominantemente pragmática y estática del derecho. Por tanto, toda fuente ajena a la legislación que procure la adecuación del derecho a las circunstancias históricas y a la evolución de la sociedad es rechazada. La única fuente del derecho, en este caso, es el código. Eso tiene que quedar bien claro. Su visión se convierte en una posición dogmática, extendiendo por esta que sus principios fundamentales son incontrovertibles y su visión técnica del derecho rechaza toda perspectiva histórica. Su principio fundamental se enuncia como un principio de plenitud hermética. Es un derecho, es una propuesta totalmente cerrada de derecho, ¿no? El juez no crea derecho, es decir, quien crea derecho es el legislador como tal. Pero ¿qué dice este crítico que es Francois Jenny? Su gran acierto fue declarar que existían otras fuentes formales, ¿no? Más allá del derecho positivo, más allá del derecho del código, ¿no? Como por ejemplo la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, y no únicamente la ley o el código, ¿no? Esa es una crítica arrasadora a este formalismo jurídico, ¿no? Pasemos al realismo jurídico. ¿Qué es el realismo jurídico? El realismo jurídico postula las bases de las normas que se deben encontrar en los hechos. Esto ya es una evolución mucho más fuerte. O sea, salimos de identificar el derecho en el código, en la ley, a identificar el derecho en los hechos, en la realidad social. Y no solamente en las leyes, ¿no? Esta corriente de pensamiento sigue una línea de análisis propia del empirismo, según la cual lo verdadero es aquello que puede ser comprobado a través de la experiencia, ¿no? En consecuencia, se postula que el trabajo del juez consiste en aplicar la ley según la interpretación que haga de situaciones sociales concretas, ¿no? Es decir, que no debe interpretar las normas en un marco general, sino siempre dentro de un contexto de realidad. Eso es clarísimo y esto es verdaderamente una crítica muy fuerte a las dos anteriores propuestas que hemos visto. Vamos a otra escuela, los estudios críticos del derecho, que tienen una data bastante larga en los Estados Unidos y que han tenido bastante desarrollo, por ejemplo, en países como Colombia, ¿no? En los Estados Unidos esto nace en 1970, sobre todo muy inclinados a ciertos movimientos socialistas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Duncan Kennedy, Clare, Roberto Mangabeiro,
y bueno, y otros pensadores más que han hecho y han construido, han aportado para esta perspectiva, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los principios de estos estudios críticos del derecho? Primero, demostrar la ambigüedad y el posible uso instrumental de doctrinas legales aparentemente imparciales. O sea, el derecho no es algo imparcial. Y acá regresamos a los fundamentos de crítica del derecho de Carlos Marx, ¿no? El derecho en sí es un producto de las clases dominantes, decía, ¿no? Marx. Todo eso genera todo este circuito, este armazón que son los estudios críticos del derecho. ¿Qué más? Ilustrar la dimensión histórica social, o sea, el derecho tiene toda una dimensión histórica, social, económica, psicológica de la ley. No solamente es un tema de normativa, ¿no? Y desmistificar el análisis de la cultura legal con el fin de aumentar la transparencia de los procesos legales, ¿no? Algunas de las teorías o tesis van, por ejemplo, sobre todo con temas de la ideología escondida en la norma jurídica, por ejemplo, la indeterminación del derecho, el uso de la enseñanza legal para la reproducción de las jerarquías o el mantenimiento del statu quo, ¿no? Entonces ya es otra manera de ver el derecho en el marco de que ser un instrumento que sostiene ciertas relaciones, ciertas estructuras de poder como tal, ¿no? La utilización de técnicas metodológicas de filósofos como Jacques Derrida o Foucault van a hacer de que la mirada que va a proponer los estudios críticos del derecho sea mucho más rica en el marco de ver las entrañas del derecho dentro de ciertas estructuras de poder, como estamos hablando. ¿Qué es el pospositivismo? La siguiente escuela. El pospositivismo ya es, bueno, verlo tanto por un lugar, por un espacio metodológico como verlo específicamente en el derecho, es una readecuación del positivismo clásico, ¿no? En la parte metodológica, los pospositivistas aceptan que las teorías, los antecedentes, el conocimiento y los valores del investigador pueden influir en lo que se observa, ¿no? Dentro del marco clásico del positivismo, esto es bien criticable, ¿no? Siempre se espera esta situación del alejamiento del investigador del objeto de investigación. En el caso de los positivistas se acepta de que hay una influencia del investigador en el objeto de investigación. ¿Qué pasa en el tema del derecho? Que es muy interesante. El positivismo supone que, uno, escuchen bien esto, las normas de derecho deben ser entendidas no como reglas, sino como principios. Esto es muy importante, porque ya no es un tema exclusivamente de leyes, ahora es un tema sobre todo es un tema de principios, ¿no? Dos, que los conflictos entre principios, cuando se los aplica a casos concretos, se resuelven por ponderación, o sea, qué principio es el más afectado sobre qué principio, digamos, ¿no? 3. Los deberes no suponen el justificativo para la titularidad de derechos. 4. El derecho puede aplicarse por subsunción para casos fáciles, es decir, una interpretación bastante lógica, no tan construida como para los casos más difíciles. Pero para los casos difíciles, ahí está, en los que se puede, en los que no queda claro si la norma lo prevé o lo resuelve, debe acudirse a principios y ponderarlos en busca de una solución. 5. La ley no crea derechos, sino que solo desarrolla los principios establecidos en la Constitución. Aquí ya estamos entrando en todo este viaje, lo llamemos así, sobre los temas del constitucionalismo, que dentro de un momento más lo vamos a ir viendo, ¿no? 6. La validez de las normas no es solo formal, sino más bien es material, ¿no? Es decir, debe existir coherencia con los contenidos materiales de la Constitución, ¿no? 7. Un caso fácil, como lo referimos, no demanda deliberación, sino aplicación inmediata de la norma. En tanto, un caso difícil precisa deliberación para ponderar la aplicación de la norma al caso concreto. El juez entonces no solo aplica el derecho, sino que es responsable de su decisión. 8. El jurista no observa el derecho, sino que debe ser un participante en una compleja práctica social de mejora del derecho.
9. El derecho deja de ser solo prescriptivo y se convierte en prácticas reconstructivas de soluciones de casos concretos. Y por último, esto que me parece muy interesante y que tendríamos que estar analizando actualmente, que ya no se trata de enseñar el derecho. La academia debe involucrarse a desarrollar habilidades, pues el derecho se ha convertido en argumentación, ¿no? Yo creo que esto es bien interesante porque da un giro importante en la concepción actual del derecho. Y de ese giro nace esto que es el neoconstitucionalismo como la siguiente escuela. ¿Qué es este neoconstitucionalismo? Primero, esta corriente de pensamiento se opone al constitucionalismo, que desde una mirada positiva defendió una fría interpretación de las normas y dio primacía a las leyes, dejando a la Constitución solo la función de organizar los poderes del Estado. Ahora, en el neoconstitucionalismo, la Constitución es la que conlleva los principios fundamentales de toda la estructura normativa, ¿no? La supremacía del derecho constitucional es lo que es la propuesta del neoconstitucionalismo. Todo lo prescrito en la Constitución tiene normativa o es normativa. Eso significa que aunque no existe una ley sobre un tema específico, vale lo que está previsto en la Constitución. La Constitución es una fuente directa del derecho. Garantías, promoción y preservación de los derechos humanos o fundamentales. La Constitución prevé las garantías de los derechos individuales y políticos, económicos, sociales y culturales, y también derechos relacionados con el desarrollo económico, la paz y la preservación del medio ambiente. Fuerzas normativas de los principios constitucionales, ¿no? O sea, ya no son normas, ahora son principios, ¿no? Desde la mirada neoconstitucionalista, los principios constitucionales pasaron a entenderse como normas jurídicas. Eso también hemos visto en el pospositivismo, ¿no? Colocando la Constitución como un elemento central y desde el cual se deben interpretar todas las normas infraconstitucionales. Aplicación de la jurisdicción constitucional sobre todo. Vamos al siguiente, casi el penúltimo, que es este nuevo constitucionalismo latinoamericano, que digamos sale como efecto de los cambios que hubo en nuestras constituciones, Colombia, Argentina, Venezuela y Bolivia en el 2009, ¿no? Se habla mucho de este nuevo constitucionalismo que tiene muy poco de nuevo. En el marco, por ejemplo, de lo que viene a ser la organización del poder, lo que más se ha hablado es en el tema de las formas de reelección, ¿no? Y que tiene tradición en nuestro continente con la Constitución chilena de 1833, que se podría definir como un constitucionalismo autoritario de la región. En sí, en el último constitucionalismo latinoamericano le agrego pocos cambios en estas estructuras de poder y sobre todo estos cambios están se enfatizan en las reelecciones presidenciales por el lado de la administración y organización del poder. Por el lado de las declaraciones de derechos se expande más aún, ¿no?, el tema de las listas de derechos sociales, ¿no? Acá sí hay un cambio, porque antes se trabajaba o se abre la constitución a las clases trabajadoras. Y en estas constituciones, la boliviana de 2009, se abren la constitución a los temas indígenas, a los temas multiculturales o de género, ¿no? Entonces ese cambio también es importante rescatarlo. Y por último, la propuesta del constitucionalismo garantista, que entiende el derecho como un conjunto de que tiene que limitar el sistema de poderes del Estado, ¿no? Asegurar la máxima efectividad de los principios constitucionales con el objetivo de prevenir los abusos de la autoridad, ¿no? Son 4 estos principios: la igualdad jurídica, que es fundamental, el nexo entre derechos fundamentales y democracia, el nexo entre derechos fundamentales y paz, y los derechos fundamentales como la ley del más débil. Consiste en un sistema de garantías, previsiones en el marco de los derechos fundamentales. Bueno, con eso yo creo que ya hemos revisado. Es muy interesante esta temática porque, como te has debido dar cuenta, muestra los anteojos con los cuales vemos el fenómeno jurídico a través de cada una de estas propuestas teóricas. Te agradezco mucho, gracias y estaremos encontrándonos en clases.